Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Et ne se comparant avec personne, on devient irréprochable. Y más recientemente una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona. Es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. Hola, 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 soy Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de startups alucinantes y las personas dentro de la startup son startups que no aceptan la vida tal como es, la abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella. They leave a dent in the universe. Esta es una serie especial donde yo, Robbie J. Fry, puedo aprender sobre los mindsets, filosofías, historias, valores y culturas y compartirlos con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y la startup y mindset que estamos escuchando hoy es Juan Domínguez, Chief People Officer de Clara. Clara es la tarjeta de crédito empresarial, solución de pagos y plataforma de control de gastos más sencilla de usar para tu empresa. Clara es una tarjeta de crédito para cada necesidad de tu empresa. Línea de crédito, acorde a tus necesidades, no requiere garantías personales, atención personalizada, aceptación internacional y mucho más. www.clara.cc. Y yo, Robbie J. Fry, en Quinto usamos Clara y puedo decirte es espectacular. Clara es impecable en todo sentido. Juan cuenta con más de 2 décadas de experiencia dirigiendo equipos de recursos humanos, así como en asuntos cooperativos, comunicación y jurídicos. Cuenta con estudios de ciencia política por parte de London School of Economics, la Universidad de Notre Dame, la Universidad de Cornell, la Universidad de Asia y el Pacífico, así como por el Tecnológico de Monterrey. A lo largo de su carrera ha trabajado en 7 países dentro de las industrias de aviación, servicios financieros, servicios legales y consumo masivo tanto como ejecutivo como consultor. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y como CHRO en firmas reconocidas como FEMSA y Citibanamex. Esa es la versión en papel de Juan. Permíteme ahora, amables oyentes, pintarles mi imagen de este hombre. 30 minutos dentro de la conversación, ambos estábamos llorando. Y 40 minutos después, mi mandíbula estaba en el suelo. Fue así todo el episodio. La conversación fue tan significativa para mí que tenía que hacer algo. Fue entonces cuando me vino a la mente el consejo de Simón Borrero. No dosifiques tu amor. Así, una semana después, le envié un mensaje a Juan diciéndole que quería construir los cimientos de una amistad a largo plazo y que él era una persona importante para tener en mi vida. Esa es la clase de persona que es Juan Domínguez. Este episodio es el tercero de 5 de una serie que celebra a la startup Clara, la cultura y las personas. Siempre las personas. Cada persona con la que hablé es única. Es un bicho bien raro. Si los conociera uno a la vez, nunca adivinaría que trabajan para la misma startup. Sin embargo, todos tienen el mismo propósito, vibran con la misma historia y todos comparten los mismos valores. Escucha, por favor, escucha cada episodio y lo entenderás. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen cuerpos muertos por todas partes, no más camas en COVID, zapatos filipinos, llanto de lo desconocido, el lápiz Dumbo, el juego infinito y cada minuto de esta conversación. Entré en la conversación con Juan esperando vómito regurgitado sobre recursos humanos. Estaba equivocado. Hay algo
universalmente exquisito en conversaciones específicas con personas cuyos pensamientos han sido cincelados durante décadas a partir de enormes bloques de experiencia. Es como si el artista tallará y revelará cada idea en tiempo real. La conversación final con Juan es una obra maestra. Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad de inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Amazon, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece espectacular, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en thefryshow.com. The newsletter, convertirse en un miembro de The Fry Show y obviamente si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y más importante, si disfrutas este tipo de contenido, si escuchas con frecuencia y eres parte de una empresa, ¿por qué no pruebas Quinto? En Quinto aceleramos el cambio cultural con mindsets y WhatsApp. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto.ai, K-I-N-N-T-O.ai. Quinto, cambia la conversación y cambia tu cultura. Con ese dicho te presento episodio 188, un tapiz de privilegio y dignidad. Episodio 3 de 5 de la serie de Clara, con el Chief People Officer de Clara, el sensible y fabuloso Juan Domínguez. Hola, sonido. Hola, sí. ¿Listo, Juan? Como dije, siempre gana más plata, más tiempo. Castígueme. Cuéntame sobre tus zapatos. Son los zapatos de charol. La historia de estos zapatos es... Yo viví en Filipinas 4 años y medio. Y estos son los zapatos que usan los guardias, porque son zapatos de charol, pero con una suela de goma muy gruesa. Entonces es la que usan los guardias. Son los zapatos de los guardias de los edificios y demás. Y entonces un día le dije a un guardia, oiga, me gusta mucho estos zapatos. Y entonces me dijo, sí, yo se los consigo. Me los consiguió y los zapatos costaron $3. Entonces son los zapatos de charol que la gente se imagina que son bastante más sofisticados, pero son los zapatos de guardia de edificio de $3. ¿Y en este viene de Filipinas? Sí, son zapatos filipinos. ¿Por qué lo usas? ¿Tú usas porque quiero la gente pensar que son muy costosos, pero no son? Yo los uso porque son cómodos. Ahora sí recibo muchas preguntas de la gente que dice, no, y eso es Prada, y eso es no sé qué. O sea, la gente se imagina, porque son zapatos que no son comunes, que son zapatos muy caros o de marca. Entonces siempre cuento la historia del guardia y los $3 que me costaron. Sí, para los que nos escuchan, son zapatos normales, solo que se llama charol. En español, los filipinos le dicen sarol, pero T-S-A-R-O-L. Y la idea es que siempre deben estar, en teoría siempre deben estar brillantes, entonces los usan con esta laca encima para que tengan el efecto de brillo. Y si tú usas esto por allá, la gente piensa en que tú estás cuidando. Sí, creo que no sería un zapato normal para usar allá. Ok, listo. ¿Dónde arrancamos con la historia? Porque para la gente escuchando su perfil en LinkedIn, tú tienes más de 20 años trabajando en parte legal, tú tomaste un salto hacia recursos humanos en un punto, 16 años en Coca-Cola, etc. ¿Dónde arrancamos la historia? ¿Con tus padres? ¿En Colombia? ¿Dónde? Empecemos, pues nací en Colombia, nací en Bogotá, de una familia, mi padre de Valle del Cauca y la familia de mi mamá toda de Manizales. Toda es una familia de Manizales, de mucho abolengo en Manizales y de muchos cafeteros. Viví gran parte de la vida en Bogotá. Después pasamos un par de años viviendo en Londres cuando estaba chico y después regresamos y terminé el high school en Colombia y tomé la decisión desde muy temprano en la vida que yo quería ser político y que yo me quería dedicar a la política y la política me apasiona profundamente y la política de América Latina me apasiona profundamente. Entonces lo más cercano era estudiar Derecho porque hay gran cantidad de políticos que resultan ser abogados. Y entré a la Universidad Javeriana, que además era la Universidad de los Jesuitas, donde había, todo un tema de grupos cerrados, llamémoslo un poquito de élites que te ayudaban a ese mundo. Colombia es un país que yo siempre he dicho que más que clasista es elitista, porque producto del cambio el dinero cambió de dueño en Colombia.
entre los 80s y los 90s. Entonces las grandes familias que eran de mucha élite eran muy adineradas. Pero ese dinero cambió de dueño y pasó principalmente a los narcos. Y los narcos se volvieron más ricos que los ricos. Entonces los ricos se protegieron de los narcos a través de élites, a través de sus clubes sociales, a través de sus apellidos. Entonces no hubo una penetración ni de castas, ni de sangre, ni social con los narcos. Salvo cuando se metieron a la política, entonces había los narcopolíticos. Pero Colombia es una sociedad de élites, por encima de clases. Por supuesto que es clasista, como toda América Latina. ¿Cuál es la diferencia, Juan? Para la gente escuchando. La clase es un tema que te define dónde naces y dónde te estratificas dentro de un modelo social. La élite es un tema atávico, es un tema de linaje. Entonces puede haber familias que no tengan un peso, pero son la familia del apellido tal y siguen siendo muy importantes porque son las élites de Colombia. Y es muy, muy diferente la élite a los ricos. Coinciden en ocasiones el hecho de ser rico y ser parte de la élite. Pero hay mucha gente que es de la élite y no es rica, pero jamás un rico será parte de la élite solo por ser rico. Entonces Colombia es un país de élites, no es un país de clases. ¿Es diferente en México? México es un país mucho más clasista. Por supuesto que hay élites, pero son élites inalcanzables, son élites empresariales, generalmente muy empresariales, y tiene muchas élites, sobre todo con la migración española y la migración alemana, pues hay muchos grupos de élites, pero no es una sola élite. En Colombia mira la gente de Cali, de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá, y es la misma gente con apellidos que se cruzan y con... hay una cosa que a mí me impresiona de Colombia, y es que solo hay que hacer 3 preguntas para ubicar a alguien en el mapa social. Hay que preguntarle de qué escuela salió, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es en qué universidad estudió, y la tercera es por dónde vive. Y con esas 3 preguntas puede uno hacer un mapeo social clarísimo de quién es esta persona. Yo quiero, mira, ese es un buen punto, Juan, para conectar al final. Es que yo quiero saber, si escucho, suena como una conversación de escasez. Yo entiendo, pero yo creo con la rapidez en que está pasando con las claras, ojalá que van a cambiar, que van a hacer un poquito de disrupción en la fábrica social, pero no sé si tú lo ves, ¿es posible a través de estas empresas grandes o no? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo, y es fundamental, es un proceso de democratización. El problema más grande que tenemos en América Latina, en toda América Latina, es la brecha de pobreza. Es decir, cerca de 42% de las personas en América Latina no tienen acceso a estudio como consecuencia de la pobreza. Y eso tiene unas consecuencias de subempleo y de lumpenempleo complejas. Entonces la educación es la brecha más importante. Y la segunda brecha es la integración económica como mecanismo para eliminar la pobreza. Esto es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo. Las pequeñas y mediana empresa, que normalmente son 5 o 6 personas, 5 o 6 empleados o trabajadores, generan más del 60% del Producto Interno Bruto de América Latina. Entonces, ese 42% son empresas que normalmente no tienen acceso a beneficios, no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a absolutamente nada. Entonces, lo que está ocurriendo con el fenómeno de los startups es que se encontró que hay un sector desatendido. Y la atención de ese sector de manera profesional, de manera seria, como lo hace Clara, por ejemplo, implica un principio muy importante de democratización de la banca, de democratización del acceso a productos financieros en general. Y eso también tiene un impacto muy grande, insospechado, frente a otros problemas de fondo que son los problemas como el narcotráfico. En el momento en que entre más haya dinero que circule por las vías legales, menos dinero va a estar circulando, flotando en el mercado. Nosotros tenemos una gran cantidad de uso de efectivo en América Latina, y la razón por el uso de efectivo es principalmente el lavado de activos que no está bancarizado. Pero en la medida en que gradualmente estemos entrando al sistema financiero, al sistema económico transaccional, a que estemos entrando a ser empresas que trabajan y le damos acceso a las personas a lo que antes no tendrían ningún acceso frente a los grandes corporativos, democratizas. Y ese concepto de democratización tiene un efecto de pulverización del beneficio. Y tiene varias consecuencias. Entonces, estas 5 personas ya están con Clara. Eso implica que pueden pagar sus cuotas al IMSS, que pueden pagar sus cuotas de Infonavit. Y en general, si tú miras países como Brasil, países como Colombia, Argentina, por supuesto, y México, son países con una gran incidencia agropecuaria. El mundo agropecuario
es un mundo que nunca ha tenido estas herramientas. Normalmente en América Latina, producto de la CEPAL, en los 70 se crearon bancos agrarios. Entonces todos los países en América Latina tienen unos bancos agrarios. En general, o sea, destaqué Argentina principalmente por el norte, descarté Brasil pues por ser un país muy agrícola, México, Colombia por el café, igual Chile, igual ocurriría, Ecuador, Perú igual. Son países con un alto nivel de producción agropecuaria, sea para autoabastecerse o sea para exportar. Y este tipo de legalidad le permite a la pequeña empresa poder entrar a hacer negocios que cuando antes dependía de los grandes consolidadores de la producción. Y pasó aquí en México hace poco. Los limones subieron de precio porque el narco empezó a cobrar una cuota por los limones. ¿Por qué? Porque no hay una autonomía de estas pequeñas empresas y están sujetas a modelos de crédito de agiotistas, modelos a no tener capital de trabajo y a no estar legalmente operando con todos los beneficios que le puede dar la ley y que le pueden dar estas empresas como Clara al pequeño y mediano empresario. Ahora bien, no se limita a ese sector, sino que se va también a empresas más grandes donde podemos servir como medio de pago. Y eso ayuda a una cosa que es muy importante como fenómeno económico, ayuda a eliminar el efectivo, a empezar a trabajar cashless. Y eliminar el efectivo implica eliminar temas de robos, temas de corrupción. Entonces yo creo que esto se amarra muy bien el sentido de ser de Clara con un sentido social. Y al final, después te cuento un poco más de la historia, pero al final lo que un político bueno quisiera es mejorar la vida de la gente, digamos, de su comunidad en cualquier aspecto. Y eso me permite a mí desde Clara entender que soy responsable de casi 300 empleados, pero que soy a través de esta gente le podemos prestar un servicio a otras personas a través de la tecnología y podemos genuinamente darle oportunidad de crecer y de ser a pequeñas empresas que antes estaban completamente fuera del panorama, un sector que no tenía servicios en general. ¿Y desde estudiar fuiste profesor? Entonces fui profesor universitario 8 años. A ver, la historia fue un poquito más complicada porque yo estudié Derecho, me fue muy bien y entré a trabajar al sector financiero. O sea, nunca pasé por ser político. ¿Pero por qué no? Porque era lo que había que hacer. Yo soy una persona que se educó muy by the book. Entonces entré a trabajar al sector financiero. O sea, yo terminé la universidad y empecé a dar clases. Una anécdota, las primeras clases que las di en high school. Yo daba una materia que se llama Introducción al Derecho, en el high school donde estudié, que es el Colegio San Carlos. Y lo que yo hacía, yo estaba empezando a estudiar Derecho. Entonces yo tomaba la clase de la mañana y en la tarde iba a la escuela y daba la clase que me dieron por la mañana, yo la daba por la tarde para aprender Introducción al Derecho. Y después di Ciencia Política. Empecé como profesor de Ciencia Política en la Universidad Javeriana, pero un año después me pasé a ser profesor de contratos y obligaciones, o sea, de puro derecho corporativo. Del sector financiero paso a trabajar a Bianca. Sí, con combustible en insurance. Lo que me dedicaba era... ¡Qué raro! Fue en un acto yo digo que es un acto de irresponsabilidad o de confianza de alguien. Yo tenía 24 años y había habido un escándalo de corrupción por... Las aerolíneas tienen 4 gastos principales. El personal, el leasing de las aeronaves, los seguros y los combustibles. Son los 4 costos más importantes que tiene una aerolínea. Entonces hubo un fraude en algún punto. Entonces deciden contratar a alguien que fuera como completamente puro y casto en los temas de... Y yo conocía al director de recursos humanos de Avianca en ese momento y me contratan sin tener la menor idea de lo que yo estaba haciendo. Yo me encerraba en la oficina, había oficina con sala y todo, y yo lloraba porque no sabía lo que tenía que hacer. Eso me llevó... Pero no, espera, necesito detalles ya. ¿Cómo fue la llamada de... Hey, que Juan, No, decimos que tú haces, tú dices, listo? No, mira, yo estaba por casarme. Yo me casé a los 25 años, aquí tenía 24. O sea, esto fue en enero y yo me casaba en julio. Y entonces, pues yo estaba feliz ahí en el banco y haciendo lo que tenía que hacer. Y haz de cuenta, no te puedo decir los números porque no me acuerdo, pero yo me ganaba 10 pesos y me dicen, es que queremos pagarte 35. Entonces estás trabajando... En el banco. ¿Qué banco? En Colmena. O sea, ya no existe en el grupo Colmena. Hoy es el Banco Caja Social. Se fusionaron. Entonces trabajando allá y me ofrecen 3 veces y medio lo que yo me ganaba. ¿Pero quién te contactó? Me llamó un ex profesor de la universidad que era amigo del director de recursos humanos y le dijo, mira, este tipo es honrado hasta morir, habla inglés, vaya con él.
Entonces, llego yo a Avianca con una entrevista y me sientan y era un equipo, yo tenía 24 años y era un equipo que llevaba casi 25 años cada uno en su trabajo. Yo tenía un equipo de 45 personas cuando nunca había trabajado con un equipo. ¿En el banco fuiste líder o solamente No, en el banco era abogado. Entonces tú es un salto cuántico. Entonces, sí, claro, a director, o sea, de abogado a director. Entonces, o sea, yo sufrí mucho porque no sabía manejar gente. Yo sentía que me hacían como trampa. Entonces, finalmente se fue una persona. Y cuando digo yo sentía que me hacían trampa, no sé si me hacían trampa o no. Simplemente estaba en un lugar emocionalmente inseguro. A mí me mandaban 3 semanas a Nueva York y a París a negociar seguros en Lloyd y en la Cámara de Seguros de París, sin haber negociado un seguro en mi vida. Me iba yo a Londres y a Estados Unidos a negociar seguros de helicópteros. Estuve en Dubái negociando futuros de petróleo. Una persona sin formación financiera, e insisto, de 24 años. Y finalmente el equipo, o sea, afortunadamente se fue una persona, traje una persona que yo conocía, y entonces ya me sentía un poquito más tranquilo y duré un par de años en Avianca. ¿Con quién platicaste para un apoyo emocional? ¿Qué hiciste? ¿Aprendiste o fuiste en cada uno aprendiendo un camino real? ¿Cómo fue tu mindset? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué decidiste quedarte allá? No sé, yo no puedo, no soy el man correcto. No, mira, hoy en día conozco las herramientas emocionales. Yo no tenía herramientas emocionales en ese momento. O sea, yo estudié en un colegio muy difícil, un colegio donde más había mucho bullying y mucha agresividad. Y entonces se vuelve uno resiliente. Odio la palabra resiliente. Se volvía uno estoico. O sea, era aguantar lo que fuera. Y llego allá a un ambiente muy, muy tóxico, pero pues estaba recién casado y como que le seguía a lo que tenía que seguir. Todos los días me desesperaba y me desesperaba más. Yo no hablé, o sea, no había con quién hablar. O sea, hoy en día, estamos hablando del año 97. Hoy en día está desarrollado mucho más temas como el coaching, como la terapia, como todo ese tipo de cosas. Aquí allá uno vivía y le tocaba hacer lo que había que hacer y seguirle. Hasta que un día ya les desespero, llamo a mi ex jefe en el banco, llorando, literalmente llorando, y le digo, necesito que me saque de aquí, porque me voy a enloquecer. Y entonces me dice, tengo un puesto, pero el puesto es la mitad de lo que te ganas. Y le dije, perfecto, ¿dónde firmo? Y me fui de Avianca a los 2 años. A toda esta yo seguía dando clases. Pero quiero un poquito más detalle. ¿Qué pena? Es una historia tan interesante. Cuando tú estás como en el avión hasta París o Dubái, tú estás haciendo research, estás planeando, estás pensando que están estudiando cualquier cosa de seguros, o tú estás ya solamente orando por mi vida. Hice una maestría en seguros, en derecho de seguros, para aprender de seguros. Pues no había fuentes. Es decir, mira, en esa época llegaban los memorandos gigantes. Entonces no había fuentes de aprendizaje. Había manuales, entonces uno se llevaba los manuales, pero no había, es decir, no había internet en los aviones. En los aviones a duras penas había televisión. Entonces era un aprendizaje empírico. Me ayudaron mucho los corredores ingleses, los corredores de seguros, como ayudarme a ubicar el tema. Pero yo creo que sin mentir, yo estuve por lo menos 6 meses sin saber lo que yo estaba haciendo. O sea, como un autómata. ¿En qué hiciste en la reunión con gente? Como hay 2 culturas distintas. ¿Qué dijiste? No, bajar el precio por... Me sentaba, ¿no? Yo me llevaba toda la información, me preparaban toda la información y yo me sentaba. Tuve una bendición gigante. Y es que en esos años bajó el precio del petróleo y bajó el precio de los seguros. Y a mí me medían por indicadores financieros. Entonces me fue súper bien. Pero no porque yo hiciera las cosas bien, sino porque toda la macroeconomía había caída del petróleo y caída del precio de los seguros. Entonces yo daba ahorros del 20% sobre $1 billón. Entonces, pues era un crack, pero si hubiera ocurrido todo lo contrario, hubiera sido un idiota. Entonces ahí es donde también uno se da cuenta que las circunstancias, uno cree que la gente es buena o mala. Y hay una cantidad de circunstancias que pueden volver a alguien muy bueno o muy malo sin que esa persona ni siquiera toque las circunstancias. O sea, la caída del dólar o la evaluación, la caída del petróleo, no tiene ninguna dependencia, y logré hacer negociaciones que yo a estas horas no sé si fueron buenas o malas, pero redujeron el 20% del costo. Y entonces también empieza a ocurrir una cosa, y es que no sabes de nada, pero te empiezas a agarrar confianza.
Y ya cuando empieza a ganar confianza ya empieza a entender la dinámica. Pero nunca me gustó y por eso me fui. ¿Fuiste de Avianca por la cultura o por qué es así? La cultura Avianca, y hay que estar en Colombia para entender un poco eso. Avianca en esa época era propiedad del Grupo Santo Domingo. Y entonces el Grupo Santo Domingo tenía una cultura súper difícil donde el señor Santo Domingo ponía a su gente, donde manejaba mucho como cultura de empresa, muy, muy tóxica en su manejo. El presidente de la compañía ese entonces era un empresario que hoy en día sigue siendo empresario en Colombia, que tenía, digamos, unas maneras muy particulares de hacer negocios en la Rue Pigalle de París. Entonces, pues era como complicado en general. Y yo estaba muy chico y muy poco experimentado para hacer eso. Ahora, sí tengo una virtud histriónica y es que yo creo que ellos nunca se dieron cuenta que yo no sabía lo que estaba haciendo. Porque la seguridad, o sea, sí tenía la seguridad para que pareciera que supieran lo que estaba haciendo. Lo recuerdo con mucho cariño. Una amiga, que era novia de un amigo mío en esa época, me regala un lápiz y me dice: Juan, toma este lápiz y llévalo a tu oficina. Entonces le digo, ¿por qué? Me dice, porque este lápiz sabe de seguros. Entonces me acuerdo mucho de la película de Dumbo, que le decían a Dumbo que tenía que tomar Y entonces ese lápiz todavía lo tengo, porque ese lápiz era como mi security blanket. ¿En serio? Entonces se volvió todavía lo tengo. ¿Y tú preguntaste a esta mujer por qué ella decidió, cuál fue en su mente? No, yo creo que fue claro. O sea, ella me veía en una angustia terrible y entonces un día me dijo, mira, te regalo que esto sabe de seguros. Ella después era muy joven, tendría unos 20 años, y ella después estudió psicología. Pero para mí fue es tan simbólico y tan tonto a la vez, pero eso me cambió la vida porque me dio algo, era como un token, un símbolo de valor que me permitió en ese momento pasar lo que pasó. Y sí tengo que confesar, así suena absurdo, que sí me cambió la vida después de ese lápiz. Por alguna razón, creo que ese lápiz llegó a tocar fibras de mi inseguridad que me cubrían, que el lápiz las cubría por alguna razón. ¿Y tú llevaste este aprendizaje en los recursos humanos? Para mí hay un TED Talk de un chico, no me recuerdo el nombre, es muy corto. Y está hablando está como un mascota, alguien como de inspirador en una universidad, con los estudiantes nuevos están ingresando para inspirar. Hizo un chiste a una chica con un chico enfrente, le entregó un bombón por allá, algo así. Y mucho tiempo después, este chico dijo, no, tú me salvaste ese día con este bombón. Y yo en el futuro, yo casé con este chico. Y sin vos allá, yo no estoy donde estoy. Entonces la idea con esta historia dijo tú eres un líder todo el tiempo, solamente tú no sabes. Entonces para mí esta acción que ella usó, qué lindo, pero ¿cuántas acciones no estamos tomando porque pensamos es una bobada, pero de verdad vas a cambiar la vida de alguien por 25 años? Mira, no lo he usado, pero me han sucedido unas cosas que superan mi propósito de vida. O sea, mi propósito de vida se ha sofisticado, pero era quería que ser político por ayudar a la gente. Te voy a contar brevemente 3 episodios muy importantes. Cuando vivía en Filipinas ocurrió el tifón más grande que ha tenido la historia del mundo. Es que de este lado se dicen huracanes y del otro lado se dicen tifones. ¿Por qué estabas allá? Porque yo vivía en Filipinas. ¿Haciendo qué? Trabajaba en Coca-Cola. Ah, ok, perfecto. Llevar esta historia. Era director legal de recursos humanos y de corporate affairs. Ok, ajá. O sea, hacía todo. Hubo un tifón. El tifón, nosotros estábamos conectados con todos los empleados y aparece una serie de empleados en una planta de Coca-Cola que no se conectaban. Después, finalmente tomamos no había transporte, no había nada. Conseguimos un helicóptero para poder entrar a la zona y hubo 2 personas que entraron a la zona del desastre. O sea, vuelas por el helicóptero y te empiezas a dar cuenta que está completamente destruido el pueblo. Y aterrizaron 2 helicópteros y solo 2 porque todavía... Y en uno iba yo y en otro iba Anderson Cooper, de CNN. Entonces llegamos al mismo tiempo. Fuimos las primeras personas que llegamos a la tierra destruida. Y literal caminamos entre los muertos. Porque no había habido tiempo de recoger los muertos. Había pasado un día.
unas escenas de horror espantosas, ya con descomposición, o sea, olía muy fuerte, y llego a la planta de Coca-Cola y estaban todos los empleados resguardados en la planta porque la planta no se destruyó, había techo. Estaban con sus familias, estaban todos unos 70 empleados y nosotros habíamos llevado comida. Entonces les dije, los filipinos son muy, muy, muy católicos. Entonces les dije, vamos a tomarnos las manos y vamos a rezar. Y empiezo a rezar el Padre Nuestro y se me olvidó la mitad del Padre Nuestro en la mitad del camino, porque estamos todos a llorar. Tiempo después, un año después, me busca una persona y me dice, en inglés, pues en filipino, me dice, oye, es que quiero contarte que me cambiaste la vida. Y le dije, ¿por qué? Y le dije, me dice, porque en ese tifón yo perdí a mis 3 hijas y a mi esposa. Y yo sentí que yo era un hombre vulnerable y que no tenía nada. Pero el verte llorar me cambió la vida porque me di cuenta que tú también eres vulnerable. Y me di cuenta que yo también tenía derecho a llorar. Y ese derecho que me diste tú a llorar me cambió la vida. Entonces es una historia... y ese momento me cambió la vida por completo. Porque ahí ya mi tema no era ayudar a la gente, sino que es lo que hablo hoy, a rescatar la dignidad de la gente. Lo que nosotros necesitamos es garantizar que hay dignidad en la gente. Pasamos los años, ocurre COVID. Pero antes de llegar a la historia de COVID, ¿por qué tú fuiste allá? ¿Cómo te mandó allá? Yo era el director de recursos humanos, entonces fui a ver la gente en que estaba. Y a mí me dio la terquedad de decir, yo necesito saber la gente cómo está. Tú dijiste, yo necesito ver mi gente. Sí, claro. Y entonces me pagaron helicóptero en 2 días. Ese fue el segundo día. Después. Era muy peligroso porque los huracanes no se van y desaparecen. Hay tsunamis y hay una serie de cosas. Entonces nos fuimos con un nivel de riesgo importante. Salimos, además muy interesante, salimos desnudos, salimos en ropa interior. Porque esta gente no tenía nada y le entregamos toda la ropa que teníamos puestos, todos los gorros, todos. Salimos con una toalla y en calzones para montarnos al helicóptero. Entregamos toda la ropa. Y hay una cosa muy impactante ahí. Cuando yo iba saliendo de la planta, los filipinos tienen un saludo que es el saludo de boss, que es como el saludo militar de la mano a la frente, y se paran todos los empleados y me hacen el saludo de mano a la frente. Y yo casi que me iba desbaratando. O sea, cuando me monté el helicóptero de regreso, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero con horror, porque se da uno cuenta del privilegio tan absurdo en que hemos vivido. O sea, yo llegué a una zona de desastre en helicóptero, visité y me fui. Y la gente quedó jodida y yo me fui en helicóptero y me fui a hacer lo que tenía que hacer. Entonces, esos privilegios que tenemos nosotros de poder decidir dónde estamos y la cantidad de gente que no tiene ese derecho a decidir dónde está. Deja tú dónde ser, dónde está. Naces en un pueblo, no conoces más del pueblo y te quedas ahí porque no tienes el privilegio de ver más lejos. Porque cuando subes una montaña tienes el privilegio de ver las otras montañas. Y ahí mi obsesión inmensa fue, yo necesito aprovechar el privilegio para poder servir a otros. Y servir a otros en el sentido de compartir ese privilegio, pero no el privilegio económico, sino el privilegio del conocimiento. Entonces, mi trabajo siempre ha sido formar gente, trabajar con comunidades, trabajar con empleados, sentarme a horas, hablar en town halls con empleados para poder devolver ese privilegio y lograr que la gente entienda que somos exactamente lo mismo, que se trata de un tema de oportunidades, no de capacidades, y aprender a generar nuestras propias oportunidades. Y ahí, para mí, hay un deber de quienes tenemos estos privilegios de la educación, que tenemos privilegios de hablar idiomas, que tenemos privilegios de estar sentados aquí, tenemos el deber de garantizar la dignidad de la gente. Y te vas a América Latina, yo siempre le digo este reto a la gente, dice, no, sí, yo ayudo a la gente. Y le digo, a ver, la señora que le ayuda a usted en su casa, ¿tiene seguro social? Si la señora se cae de un banco y se rompe la cabeza, ¿tiene quien la atienda en el médico? Si la señora tiene un hijo enfermo, ¿puede atender a su hijo? Si cualquiera de esas respuestas es no,
entonces ni siquiera donde vivimos estamos garantizando la dignidad de la gente. Porque es que es muy fácil salir a decir, voy a ayudar a los pobres de tal parte. Pero tenemos gente que trabaja para nosotros en estos países como chofer, como cocineras, como empleadas domésticas. Entonces la dignidad empieza por casa, ¿no? Y empieza por asegurar que la gente que te sirve, tú la sirves también. Ahí es donde viene el liderazgo sirviente, el liderazgo servil, el liderazgo del servidor. Y es que el líder está para servir. Quien no sirve, quien no vive para servir, no sirve para vivir, dice una frase. Entonces, necesitamos servir. Te cuento el caso de COVID. Entonces, yo siempre dije, tengo que tratar de cambiar la vida de la gente, ¿no? Yo estaba trabajando en Citibank, tenía yo a cargo toda la estrategia de COVID, nos estamos saltando ahorita nos rescatamos todo el espacio de la mitad. Y me dicen que hay una persona que no hay camas en la Ciudad de México y que la única manera era mandar a alguien a Guerrero. Pero que el seguro no incluía la ambulancia. Yo era director de recursos humanos de Citi Banamex en México. ¿Qué? Director de recursos humanos. Entonces me llega COVID, obviamente yo soy responsable de la gente. Dentro de Citi Banamex, de sus empleados. ¿Sucursales también o no? Todo. Okay. Todo, por 55,000 empleados en todo el país. Y aparece una persona que se enferma muy gravemente, había que entubarlo, había que meterlo a una unidad de cuidados intensivos. Y no había camas, estaba completamente lleno y conseguimos un hospital en Guerrero. Pero el seguro, la persona está en la Ciudad de México y el seguro no cubría la ambulancia. Y yo le dije, la paga el banco. O sea, la paga el banco. Listo, perfecto. Pasó el tiempo y me pide una persona, me pide una cita en mi oficina y llega esa persona con una mujer y 2 niños y le digo, sí, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y me dice, vengo a agradecerle porque usted me salvó la vida. Nunca. O sea, mi meta era cambiar la vida de alguien. Nunca se me ocurrió que uno pudiera tener la bendición y el privilegio de poder salvar la vida de alguien. Simplemente por una decisión de 10,000 pesos. Simplemente porque esa decisión llegó a mis manos. Si pudiera haber llegado a los mandos medios del banco y hubieran dicho que no. Pero alguien lo trajo a mis manos y yo dije que sí por intuición. Y llega una familia y me dice, me salvaste la vida. Tercera historia. Me voy del banco. Decido irme del banco porque decido irme a la academia y a escribir un libro. Entonces decido que no voy a trabajar más. Y me voy de Citi Banamex. Y escribieron varios mails, pero un mail me lo escribe una persona, una mujer. Se llama Sandra, yo no sé quién es. Hoy en día no sé quién es. Y me dice, licenciado, me da mucha pena que usted se vaya del banco. Pero quiero contarle una cosa, y es que usted y yo llegábamos a la misma hora al banco. Y usted todos los días me decía, hola, ¿cómo está? Y fue la única persona que me reconocía como ser humano en el banco. Porque todos los demás me consideraban una máquina de trabajo. Entonces, gracias a usted, me siento alguien. Y se lo agradezco. Estas 3 historias, que algunas más dramáticas que otras, te muestran cómo desde el privilegio puedes hacer cambios sustanciales en las personas. Y cómo tienes ese deber de hacerlo. Y cómo te debes a las personas 100%. Y en ese sentido, salgo yo de Citi, tomo la decisión de salir de Citi porque quería dedicarme a escribir de esto. Estoy escribiendo un libro sobre humanismo. Publiqué otro libro en noviembre de este año, un libro que se llama Seré Breve, que es un libro de cultura popular y humanismo, o sea, que mezcla refranes con lecturas humanas de los refranes. El libro se editó y se agotó, está prácticamente agotado. Y me dedico a estudiar y me digo, voy a hacer un think tank y voy a dedicarme a desarrollar cosas y no me voy a volver a emplear. Y estaba feliz y me llaman de Clara y yo no conocía a Clara. Un headhunter me llama. Me dice, oye, que es que esta firma, no sé qué. Al principio no me dijeron qué firma era. Y me dice, es Clara. Y
empecemos a investigar qué es Clara. Y empiezo a hablar con la gente de Clara y digo, híjole, esto es perfecto, esto es exactamente lo que yo necesito. Porque yo me retiré del mundo de ser empleado porque quería crear y porque quería aprender. Y lo que me está ofreciendo Clara es la posibilidad de crear y de aprender. Entonces, esa es la razón. La razón no es una razón, no es una razón ni siquiera profunda. Es una razón de, me retiré del mundo corporativo de 22 años del mundo corporativo para poder entenderme y quién soy yo y poder generar valor yo que no dependiera de otra empresa, sino de mi propio valor. Creé mi propia empresa, empecé a escribir libros, empecé a hacer cantidades de temas en LinkedIn, me volví de alguna manera una persona que entrevistaban muchísimo en foros de recursos humanos, me volví un referente de recursos humanos, producto más del contenido que producía que de mí mismo, y me ofrecen aprender y enseñar, que es precisamente a lo que yo quería dedicarme. Y como consecuencia de eso, habiendo tomado la decisión de que yo no me iba a volver a emplear, vengo a Clara a crear y aprender. Y a generar y a crear un modelo de recursos humanos único, donde haya dos principios fundamentales, o tres. El primero de ellos, la dignidad de la persona está por encima de cualquier cosa. La dignidad del cliente, la dignidad del empleado está por encima de cualquier consideración económica, logística, la que tú quieras. Segundo, las personas, clientes y empleados están al centro de todo lo que hacemos. La razón de ser, de estar aquí, es para nuestros empleados y para nuestros clientes. Hay quienes dicen que somos una empresa de tecnología. Nosotros somos una empresa de personas que sirven a personas a través de la tecnología. Pero es una empresa humana por encima de todo, porque nuestros clientes son humanos y nuestros empleados son humanos. Y el tercero es que no solo importa lo que hacemos, sino la manera como lo hacemos. Y eso te habla de una ética empresarial muy profunda, donde el cómo es muy importante en un mundo donde el cómo es cada vez menos importante. O sea, los ricos son ricos y eso es el qué, pero ahora nos preguntamos cómo se volvieron ricos. Y es parte de la tragedia del Estado fallido de América Latina, donde los ricos se volvieron ricos por ósmosis, porque la fuente de riqueza no es muy clara. Y eso me llevó a estar acá, a estar aprendiendo. Ha sido quizás de los trabajos más difíciles que he tenido en la vida, por una razón muy simple, es que las herramientas que me dio la vida para hacer lo que hice no son las herramientas que necesito para estar haciendo lo que hago acá. Entonces, es reaprender y reinventarse por completo. ¿Cómo así? Dame más detalles. Yo trabajé en Coca-Cola FEMSA 17 años y tuve puestos muy importantes. Fui director de Recursos Humanos de México, fui director de Recursos Humanos de México y Centroamérica, fui director de legal para Centroamérica y Colombia y Venezuela. O sea, siempre tuve una organización no a mi servicio, pero contaba con el músculo de una organización. Citibanamex es la franquicia más grande de Citi en el mundo y fui director de recursos humanos de ese monstruo. Entonces siempre tenías recursos. Aquí somos 6 personas. Entonces es literalmente como si yo hubiera sido un capitán de crucero y te entregan un velero para 5 personas. Un capitán de crucero sabe manejar un crucero maravillosamente, pero no sabe manejar velas, porque el crucero funciona con un motor. Y ambos son marineros, el del velero y el del crucero. Pero las habilidades del capitán del crucero no son las mismas el capitán del velero. Ahora, hay cosas fundamentales. Las tripulaciones son personas. Entonces hay que trabajar con personas. La brújula es la misma. Entonces, pues el norte sigue siendo el norte donde tenga que ser. Los recursos existen, solo que son recursos diferentes. O sea, en el uno hay combustible, en el otro hay viento. Entonces, cuando tú dices, yo soy capitán de barco, imagínate que tú seas un capitán de barco y yo digo, mire, yo he sido capitán de barco 20 años. Solo que he sido capitán de barco de un crucero para 600 personas. Y me dice, perfecto, lo contratamos de capitán de barco. Y dicen, aquí está su barco.
y ese barco es un velero. Ahora, un velero es un velero en esteroides porque es poderosísimo y que es más grande cada día. Entonces, también tienes que crecer con la organización. Tengo muchas preguntas para conectar unos puntos. Uno es, nunca he pensado por recursos humanos sin recursos, no son recursos humanos. Posiblemente este nombre no sirve. Escuchando es más dignidad de humanos. No es que es recursos humanos tiene como, si usas esas palabras que tienen mucho poder, significa algo. Pero dignidad de humanos tiene un nivel de pensamiento muy distinto. ¿Tú crees que que tú haces deben cambiar el nombre? Mira, ha habido una discusión, por lo menos hace 20 años, del nombre de recursos humanos. Y entonces hay gente que le dice capital humano, hay gente que le dice talento humano, hay gente que le dice people o gente. Y se han centrado años en el discurso nominal de cómo se debe llamar recursos humanos. El origen es muy simple. Había recursos físicos, recursos económicos y recursos humanos. O sea, por eso sale el nombre de recursos humanos. En los 80s, antes se hablaba de relaciones industriales. Era como lo que la gente hacía. A mí el nombre de people que usa Clara me gusta mucho. Pero aquí lo importante es la humanidad que está incluida. O sea, el término recursos, pues sí, no es el mejor. Lo que yo siempre he sostenido es... Hay una frase que se usa muchísimo, que la odio. Dice, el recurso humano es el recurso más importante de la organización. Eso es una mentira gigantesca. Creo que estamos yendo hacia un mundo donde el ser humano está al centro de la organización. Eso no lo hace más importante, porque un ser humano sin un producto tan clara. Tenemos personas, pero tenemos un producto fantástico. Si no tuviéramos el producto, pues no haríamos nada o no estaríamos haciendo lo mismo. Pero la persona está en el centro, la persona cliente, la persona empleado. Entonces, cuando tú logras una centricidad en las personas, ahí ya el nombre de qué es lo que haces, francamente se vuelve irrelevante. Pero sí, hay una discusión académica muy profunda sobre si recursos humanos debe ser el nombre. Yo creo que es una discusión estéril. Cuéntame, Juan, estoy muy interesado en su evolución como un ser humano, desde Coca-Cola, Citibank, y por qué me siento contigo. Yo trabajo mucho tiempo en consultoría con empresas grandes y no vibran como vos. Vibran a una frecuencia muy distinta. Entonces yo estoy tratando de entender, no cuadra en mi mente, vos adentro de un banco o en un Coca-Cola. Yo no entiendo a esta persona. ¿Por qué decidiste dedicarte tanto tiempo en una empresa como Coca-Cola, en otra empresa? ¿Qué viste? Porque para mí es una empresa que vende gaseosa, pero yo no veo que tú viste adentro, que 16 años es mucho tiempo, en por qué saltas el otro en el otro. Mira, te voy a contar, hay una historia que es fundamental. Mi bisabuelo era médico y él consideró que la medicina era un arte noble. Como consecuencia no podía cobrar por la medicina. Y no te dan un peso. Y entonces él se iba y hacía la consulta gratis. Y su esposa, mi bisabuela, salía después a averiguar a quién había consultado para ir a cobrarles. Entonces nace un humanismo profundo. Después mi abuelo es un hombre que toda la vida le entregó dinero a lo que necesitaba. O sea, él no escatimó, es un hombre súper humanista de causas simples. No era dar el dinero a la fundación, sino al sobrino que estaba mal de dinero y repartía todo su dinero. Mi abuelo tuvo 5 hijos, de los cuales 2 mujeres son monjas, misioneras. Ambas misioneras. Una le tocó vivir en Nicaragua con los sandinistas en la época de la revolución. Entonces, ambas vivieron en la teología de la liberación, con toda una teoría social muy, muy profunda. O sea, cuando empecé a trabajar en Banco de Navianca era un tema de supervivencia. Ahí no había ninguna, no te puedo decir que hay una razón última de eso. Entro a Coca-Cola y fallece mi padre como a los 3 meses. Y después llega una demanda a Coca-Cola desde los Estados Unidos por asesinar líderes sindicales a través de grupos paramilitares en Urabá. Y entonces me voy yo a la defensa, porque no era cierto. Es decir, había muertes de grupos paramilitares, había muertes de sindicalistas en Urabá, como los hubo, pero no era cierto que Coca-Cola pagara para que se murieran. Y salí yo en foros
por Estados Unidos, por Europa, explicando la realidad de Colombia y explicando un poco el caso de Coca-Cola. Fue un caso que ganamos en las cortes finalmente. Y ahí empecé a entender el mundo del sindicato, cómo los sindicatos los vemos nosotros como malos, pero a veces están garantizando cosas esenciales de la persona, que tengan vacaciones, que tengan ese tipo de cosas. Y paso de ser este abogado muy dedicado a Public Affairs a manejar relaciones laborales para toda América Latina. Y conocí la pobreza, conocí los sindicatos mercantilistas, conocí la dignidad y la indignidad, conocí gente esclavizada a una empresa porque no tenían de otra manera. Entonces, el gran tema es tenemos que ser conscientes de que esto es que las empresas por encima de todo sirven a comunidades y tienen que ser humanas. Y ahí empieza el discurso sobre el humanismo. Y después me fui a Filipinas, y en Filipinas es vivir en la mitad de la pobreza. Entonces te das cuenta de la indignidad humana y gente que no tiene absolutamente nada. Había una señora que trabajaba con nosotros en la casa, que entro yo en enero y me dice, ¿vos te subieron el sueldo? Ya, me pareció una imprudencia terrible, ¿no? Y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y me dice, porque si a ti te va bien, a todos nos va bien. Entonces le digo, sí, me subieron el sueldo. Y celebran todos porque me subieron a mí el sueldo, porque eso es garantía de empleo de ellos. O sea, es genuinamente, es una comunidad donde te das cuenta que la riqueza de los demás no te empobrece. Que la riqueza de los demás te llena de energía y te llena de valor, porque es a través de esa riqueza que puedes hacer más. ¿No te sentiste en ese momento como en disonancia cognitiva? No, claro. Qué lindo la expresa, pero qué terrible que es que ellos tienen que decir. Me molestó que me pregunten, cuando me preguntan, ¿te subieron el sueldo? Ni siquiera, nadie me pregunta si me subieron el sueldo. Pero lindo que... No, claro, nos celebraron porque el éxito de alguien es el éxito de todos. Es eso, es que a mí el tema de la envidia con la riqueza es, insisto, la riqueza del otro no me vuelve más pobre. Y vivimos todos, no, es que a fulanito le pagan, no sé cuánto le pagan. ¿Qué te importa? O sea, él no te está quitando un pedazo del pastel. Pasa exactamente la misma discusión con todo el movimiento LGBT, por ejemplo. Hay mucha gente que está en contra del movimiento LGBT pensando que es un pastel, como si le van a quitar un pedazo de sus derechos. A nadie le están quitando los derechos. Cada cual sigue con sus derechos feliz de la vida. Solo que estamos reconociendo en seres humanos unos derechos que les negamos por razones históricas, estúpidas, atávicas, que además te devuelves 3000 años y el homosexualismo estaba instituido en la antigua Grecia y en Roma, para poner un ejemplo. Tema de las mujeres. Las mujeres en el mundo indígena eran las que mandaban en la sociedad. Venimos todos en América Latina en sociedades matriarcales. En Europa hubo reinas, la reina Victoria fue la bisabuela de toda la monarquía europea. Y tenemos que estar pensando en los derechos de las mujeres. Y eso es porque nosotros creemos que la riqueza es finita. La riqueza es infinita. Porque hay riqueza espiritual, hay riqueza material. Entonces, yo tengo que apoderarme de la riqueza que me toca, pero no le quito a los demás la posibilidad de tener esa riqueza. Y yo creo que nosotros vivimos en un mundo donde cerramos posibilidades y cerramos puertas un poco para garantizar que nadie llegue a donde nosotros llegamos, como si las montañas fueran solo del que primero que llega a la cumbre. ¿Has leído el libro The Fish That Ate the Whale? Sí, claro que sí. Estoy pensando en tu historia de Coca-Cola, estoy imaginando. ¿Y has leído el libro de Infinite Game de Simon Sinek? Para mí es el único libro. Yo era fan de Simon Sinek. Ajá. Porque pensé que escribía muy bien. Hasta que me leí de Infinite Game y dije, esto sí es... O sea, todo lo que escribió antes es rubbish. Te digo, la riqueza es infinita. Eso es que escuché cuando dijiste que es precisamente... O sea, nosotros estamos jugando un juego finito porque nos vamos a morir. Pero el juego es infinito. El juego es... ¿Qué le dejo a la humanidad? ¿Qué le dejo a mi familia? ¿Qué le dejo? O sea, ¿qué es el legado? Mira, la gente importante deja historias. La gente superior deja legados. ¿Sí? El museo de no sé qué, la obra de eso. Pero la gente realmente extraordinaria es la gente trascendente. O sea, uno puede hablar de
Mandela como si estuviera vivo. Es que Mandela dijo. Es el nivel de trascendencia. Uno dice, Mandela cuando estaba vivo dijo tal cosa. Son seres absolutamente, y son muy pocos los seres trascendentes. Entonces, yo creo que nosotros no podemos dejar historias. Creo que dejar historias es, cualquier ser humano deja historias. Tenemos cuando menos que dejar legados. Y el legado no es un rancho gigante con miles de vacas que deje el legado. El legado es, esta persona pensó así, esta persona me enseñó esto, esta persona, esos son los legados valiosos. Por eso escribí el libro que habla de refranes, porque son legados históricos, atávicos, de las sociedades. Son 200 refranes interpretados de una manera humanista, tratando de explicar que nosotros caminamos en hombros de gigantes. Y ahora nos podemos sentir muy digitales y muy modernos y muy lo que sea, pero si no hubiera lo que hubo, si no hubieran los mercantilistas en Francia medieval que empezaron a hacer créditos y a prestar dinero, la banca no existiría. Si no existiera el trueque, la agricultura no existiría. Si no hubiera existido el primer ser humano que se dio cuenta que sembraba una semilla y salía un árbol, no existiría nada de eso. Entonces nosotros caminamos en hombros de gigantes. Lo que no podemos hacer, que es lo que siento que a veces hacemos, es regresarnos. Porque no tenemos derecho a devolvernos. El único camino es, y ahí va Simon Sinek, es hacia adelante porque es un camino infinito. No estamos jugando Monopolio. No estamos jugando Monopolio, estamos jugando un juego de la vida donde yo tengo que dejar algo que valga la pena. Y puedes escoger, puede ser que lo que dejas es una casa muy bonita o lo que dejas es una manera de vivir que valga la pena. Yo creo más en lo segundo que en lo primero. Hay gente que cree en lo primero, es absolutamente válido, pero yo creo que lo que uno tiene que repartir es privilegio, no dinero. Uno tiene que repartir aquello que solo tuviste tú por ser tú. Y eso es educación, experiencia, los países que viste, estar sentados aquí pudiendo hablar, dedicar este tiempo a poder platicar, mientras que hay gente en fábricas que no puede dedicar el tiempo a platicar porque tiene que estar cumpliendo un turno. Entonces, esos son los privilegios que tenemos que repartir. Esos son los privilegios que necesitamos entregar a la gente y ese es el deber de vida. Y eso es la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Cuál es la diferencia entre legado y una historia? Para aclarar. Una historia existió Pedro y era muy simpático y no, pues fíjate que sí, trabajó en Citi, son historias. La historia es el espejo retrovisor. El legado es el filtro a través del cual ves para adelante. O sea, es una persona que dejó algo significativo que va más allá de su tiempo mortal. Yo soy un súper minimalista. He contado esto antes, pero y tengo un gran amigo que es un súper cuentero en Colombia, un artista. Entonces vas a su casa, tienen tantos obsequios, instrumentos y todo. Entonces cuando él se va cada persona hacer algo físico de él. Entonces cuando yo me voy soy unos y ceros. Pero cuando construí este podcast es que en este momento estoy armando un museo virtual. De este momento, en 20 años ojalá alguien va a escucharte. Entonces mis hijas van a escucharme durante 6, 7, ojalá 10 más años. Este fue mi padre en cómo evolucionó su mente, su energía. Entonces para mí es que ojalá que yo estoy construyendo un legado que alguien más puede gozar en cómo aprender de vos y nosotros de esta conversación. No es un deber de todo el mundo, es un deber de los privilegiados. Y es una opción de los demás. Pero si eres privilegiado, es un deber que si no lo haces, estás incumpliendo. De los demás, es una opción. Y hay grandes demases que han dejado legados maravillosos. Pero para nosotros es un mandato. Pero ¿por qué decidiste salir de Coca-Cola? ¿Cómo fue tu evolución como el ser humano? ¿Tú poco a poco empezaste a sentir una conexión imán fuerte al ser humano? Mira, no, eso. Yo hablo de temas de humanidad hace 10 años y yo salí de cola hace 5. Mira, es un tema, te voy a contar, voy a romper el ego, es un tema de inseguridad personal terrible. Yo era muy exitoso en Coca-Cola, me fue muy bien, tuve puestos muy buenos, pero tenía una inseguridad gigantesca y es, ¿será que yo soy bueno únicamente en Coca-Cola? O sea, solo he trabajado aquí
¿será que yo soy genuinamente bueno profesionalmente? ¿O será que soy bueno como en este zoológico? Entonces la única manera de probar eso era saliendo. Entonces aparece esta oferta de Citi y la acepto. Y pasa el mismo fenómeno que pasó cuando trabajé en Avianca. Yo no entendía nada y yo lloré. En Avianca lloré 6 meses, en Citi lloré 3. Pero me encerraba, ya era un adulto, o sea, ya no era el de 24 años, pero el mismo patrón, yo no entiendo nada de la gente. Sentía que la gente me trataba horrible. Y ahí fue cuando se despertó, porque uno se da cuenta de las cosas cuando las cosas no están. Cuando estás lleno de plantas no te das cuenta que no hay plantas. Pero cuando llegas a un lugar donde no hay humanidad, te das cuenta del valor de la humanidad. ¿Y tuviste humanidad en Coca-Cola? Sí, Coca-Cola es una compañía, no voy a discutir, o sea, no me voy a meter a la discusión que si el producto, que si el azúcar, que si todo eso, pero es una compañía que produce, que va a comunidades, que va a grassroots communities donde le vende una Coca-Cola y por cada empleo directo, Coca-Cola genera 14 empleos indirectos. Entonces, es una empresa profundamente social. O sea, te podemos decir el argumento que es profundamente social, pero que le hace un daño a la sociedad. Esa es otra historia. Pero adentro de la empresa, como con tus otros líderes de tu nivel, como ellos trataron a las personas, como las Sí. Yo conocí a una persona que despidieron porque le aventó las llaves a un chofer de manera grosera. Ahora, siempre, quiero ser bien claro, no hay paraísos, siempre hay patanes, siempre hay gente que está mal de la cabeza y hay líderes terribles. Pero en general, FEMSA, que es el dueño de Coca-Cola, es una compañía profundamente humanista, pero profundamente humanista. Entonces ahí vivimos un ambiente muy humanista. Voy a Citi y no te estoy diciendo que Citi no sea humano, pero lo que yo digo es, a diferencia de Coca-Cola, donde estás alrededor de un producto, o sea, cómo se produzca, si son esclavos o no son esclavos, lo que sea, pues la gente ve el producto. Pero cuando te metes a la banca, la gente ve personas. O sea, por más que la banca electrónica, te pongo este reto a cualquiera que nos oiga, cuando uno llama, hola, le contesto del banco tal. Si quieres saber tal cosa, marque 1. Si quieres saber tal cosa, marque 2. Y estamos esperando a ver si es 9 o 0 para hablar con una persona, porque no quiero estar... Entonces, la banca humanista es la banca que gana, porque son personas atendiendo a personas, otra vez, a través de un sistema bancario. Entonces empezamos un proceso de humanización en Citibanamex que fue súper exitosísimo. Pero exitosísimo. Lanzamos una cosa que se llamaba mételo básico para sucursales, porque el mundo del corporativo es muy diferente de las sucursales, que se llamaba el trato por el buen trato. Y es, tú me saludas, tú me respetas, tú me quieres como soy. 10 principios, que eran como los 10 mandamientos. O sea, eran cosas evidentes. Y la gente aplaudía a gritos, porque le estaban diciendo, no, a partir de ahora nos van a tratar bien. Entonces hicimos cosas absolutamente maravillosas detrás de la humanidad de las personas. Cambiamos muchos procesos. Cosas como que ampliamos la paternidad casi igual a la maternidad. Quitamos algunas pruebas médicas antes que se hacían para, no sé, revisar candidatos o lo que fuera. Quitamos el mandato de que la gente tenía que tener una profesión para poder entrar. Era años de experiencia igual a profesión. O sea, esa persona lleva 5 años siendo cajero, no necesito que sea ingeniero. Y hicimos algo muy, muy humanista y después me apareció otro fantasma. Y es, bueno, entonces yo soy bueno con Coca-Cola. Yo soy bueno con Citi. Ahora podré ser bueno yo solo. Y entonces dije, bueno, me renuncié y me fui a montar mi negocio y a tratar de ser bueno yo solo. Y tuvo satisfacciones muy profundas. O sea, puedo escribir un libro, puedo escribir, o sea, me volví columnista, me volví profesor, una cantidad de cosas. Y no tenía en la mente nada diferente a eso. Ese era el camino de mi vida ya, en adelante. Pero como uno no decide las oportunidades, pues apareció Clara. Y no puedo decir que no. No puedo decir que no porque era el momento. Yo hablo de lo propicio. Es el momento correcto, en el lugar correcto, en el mood correcto. Y entré muy feliz y estoy muy feliz. Pero cuando de verdad durante las entrevistas decidiste tomar la decisión, fue un momento que, Mira, me fui a comer con Jerry y con Diego. Y entonces mi hija me pregunta,
papá, ¿qué posibilidad hay de que tú aceptes? Y le dije, 20%. 20%. Yo había hecho una entrevista, era una comida, después de todas las entrevistas, Ah, ok, eso es después. me invitaron a comer, antes de haber aceptado, me invitaron a comer Jerry y Diego. Entonces yo iba a comer con Jerry y Diego, como por una última entrevista, y entonces mi hija me pregunta, si te ofrecen, ¿qué posibilidad hay de que tú aceptes? Y yo dije, 20%. O sea, no estoy motivado. Y nos fuimos a comer y encontré dos cosas muy importantes. Unos líderes con propósito y cultura, o sea, que entienden lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer desde el punto de vista cultural. Y segundo, líderes vulnerables. Y tanto Diego como Jerry tienen esa característica, que son vulnerables. Y cuando un líder es vulnerable se vuelve infinitamente más poderoso, porque es capaz de preguntarle a la gente qué es lo que toque hacer, y en vez del líder que todo lo sabe, el líder no vulnerable. Entonces, esos dos elementos, más atendamos un segmento que no está atendido, pues me puse a pensar, esta comida fue el sábado, y el domingo Jerry me hace una oferta, y el lunes la acepté. ¿Y qué dicen ellos que fue vulnerable? No sabemos todo, necesitamos a alguien como tú que sí sepa. Yo decía, puta, yo no es que yo sepa tanto. Hay cosas que no sabemos, hay cosas que no sabemos hacer, hay cosas que necesitamos madurar, hay cosas... Entonces, en vez del de startup que te dice, no, esto es aquí lo máximo y todos los demás son una mierda y esto de aquí vamos a hacer, sabemos que para crecer necesitamos cosas que hoy en día no tenemos. Entonces, ese reconocimiento vulnerable de decir, tengo una empresa buenísima, pero donde lo que me ha llevado hasta acá no me lleva al siguiente camino. Y vuelve y aparece, ahora con mucha más dificultad, lo que te digo. Entonces, sí, yo soy capitán de barco, entonces yo sí les puedo ayudar. Y me doy cuenta que es un velero buenísimo y un velero que se expande y quizás sea un crucero, pero me doy cuenta que yo las herramientas no las tenía los principios, y cuando uno se guía por principios es mucho más fácil. O sea, mientras haya principios, las herramientas son secundarias, porque las herramientas se consiguen. Los principios tú no puedes salir por favor, me da un set de 5 principios básicos, entonces puedes leer y puedes crearlo un poco. Y ahí fue, y empezamos a crear, y empecé a hablar de lo mismo. En Clara, nuestros clientes y nuestros empleados están al centro de todo lo que hacemos. Pero entonces ya no es tratar de, que para mí es el valor más grande que Clara me ha dado, no está haciendo uso Clara de mi capacidad de transformar. Porque aquí lo que estamos haciendo es creando. Y uno cree que transformar se parece a crear. Y son completamente diferentes. O sea, el arquitecto que viene y remodela una casa, la hace ver muy, muy guapa la casa. Pero el arquitecto que hizo la casa, la construyó. Y aquí estamos construyendo. Mira, yo con mi co-founder, mi socio, hablamos nuestros valores de abundancia, es tratar cada persona con abundancia. Suena sencillo, pero siempre estamos preguntando, no, hermano, escucha la forma que tú dijiste, ese no es abundancia, es de escasez, cambia esta palabra, mira este. Entonces, es muy sencillo decir, nuestros clientes son importantes, los empleados, etc. Pero ¿cómo es la forma de manifestar esto adentro de sus conversaciones a medir que, pon cuerdas claras, tú estás más de este lado de ego, no tanto de cliente, mira si tú quieres ¿cómo es la forma que ustedes pueden articular esos valores? Obviamente hay políticas, hay filosofía, y hay una cantidad de cosas, pero es que es en la práctica. Te pongo un ejemplo. Había una persona que por alguna razón, de algún error en la nómina, no se le pagó X cantidad. Y entonces le dijeron, pues en la próxima nómina te lo pago. Y la persona dice, pero es que yo necesito el dinero. Y entonces, no, es que te pagamos ahorita, tenemos que hacer un proceso muy complicado. Y no sé qué. Entonces llegan conmigo y me dicen, ¿qué hacemos? Y dije, corre el proceso. Complicado. Y dice, pero es que es un proceso muy complicado y nos va a costar. La persona se merece su sueldo, la persona va primero. Punto. Ese es el principio de actuación. La persona al centro de todo. Yo no puedo dejar de pagarle por error a una persona, y si le pago por error, tengo que corregir el error. Tengo que entender, hoy es un día importante, estamos en el 8 de marzo. México se pone muy complicado el 8 de marzo. Vamos a desocupar las oficinas temprano. Porque no queremos poner a la gente en riesgo por las marchas del 8 de marzo. Entonces es una manera de pensar donde te sale
Y además la ventaja es que como es humano y somos humanos, pues es como obvio, porque es como... Hay la regla de oro es trata a los demás como quieres que te traten a ti. Esa regla de oro está derogada, no sirve para nada. Eso ya hay que borrarlo. Y la regla de platino es trata a los demás como los demás quieren ser tratados. Porque tú no eres la medida. Como que trato yo a todo el mundo como yo quiero ser tratado. Yo no soy la medida del mundo. Necesito que a la otra gente hay que tratarla como la otra gente quiere ser tratada o merece ser tratada. Uy, yo aprendí eso con mi suegra. Yo aprendí conmigo que hay gente que aman en formas distintas. Mi suegra nunca van a decir, tú eres el mejor, te amo, etc. Pero van a servirte, van a lavar ropa. Si van a rechazar su oferta, estoy rechazando su amor. Entonces yo tratando a ella como yo quiero a alguien para tratarme, no de su forma. Cuando tú empiezas a pensar en esto, cambia. Pero es muy duro pensar. Es muy difícil. Y en el amor es muy difícil. Oye, mi amor, pero es que yo te regalo flores y yo te doy chocolates y tú no me das nada. Estoy contigo. Puta, ¿cómo mides chocolates cuando estoy contigo? O sea, si estoy aquí es por algo. Y eso lo tenemos que aprender también de los empleados. Porque y no se trata de customizar ni tampoco de ser paternalista, pero un empleado de 25 años no tiene necesidades diferentes a un empleado de 50. Un empleado de 25 años no le importa un seguro de vida ni un seguro de salud porque se creen inmortales. Pero ya cuando uno pasa la barrera de los 40 ya se da uno cuenta que no es inmortal. Dicen que cuando uno, después de los 40, si uno amanece y no le duele nada, es que está muerto. Entonces los intereses cambian, ¿no? Ok, listo. Llegan las últimas preguntas. Primero es, ¿por qué odias la palabra resiliencia? Porque, mira, la resiliencia en Asia se compara con un bambú. Entonces el bambú, viene una tormenta y el bambú es capaz de moverse y después ponerse de pie otra vez. Y eso no nos sirve a nosotros. A nosotros no nos sirve aguantar el dolor y quedar en el mismo lugar. Necesitamos que avanzar. La resiliencia es aguanta. Cuando en realidad es camina. No eres un árbol, tú no tienes por qué quedarte quieto. Entonces es aprende y avanza. La resiliencia no tiene el concepto de avance, tiene el concepto de resistencia. No el concepto de avanzar. Entonces, uno no puede tener organizaciones resilientes porque la organización resiliente, o sea, el bambú queda dañado después y se tiene que recomponer. Si esta casa, si hay un huracán y esta casa en que estamos se cae, bueno, pues qué resiliente fue la casa, aguantaron las paredes, pues hay que volver a armar toda la casa. Entonces creo que la resiliencia tiene un principio como estoicismo, que es muy fuerte. O sea, es aguantar el dolor. Los estoicos aguantaban el dolor y eso era una manera de adorar a Dios, al dolor como purificador. Entonces no creo que uno tenga que ser resiliente. Dicen, no, las competencias del futuro es la resiliencia. No, la competencia del futuro es capaz de adaptarse a los problemas y ser responsivo, que es diferente. Cuando uno es responsivo, entonces el bambú se dobla y vuelve y se levanta lo que estás respondiendo al medio. O sea, si tú estás en una tormenta y no te doblas, estás a morir. Pero tienes que avanzar. Si no te mueres, ¿para qué no te mueres? Pues para avanzar. Entonces lo que tenemos que pasar de la resiliencia a la responsividad, que no tiene nada que ver con la responsabilidad. La responsabilidad es responder al entorno de la manera que corresponde. Ese es como, ¿eres un fan de Nassim Taleb, Antifrágil? Por supuesto que soy fan. Es igual pensar. ¿Y cuánto tiempo demoraste marinar y masticar sobre este concepto de decir, güey, madre, me siento que ese no es correcto, pero no sé cómo articularlo? Lo aprendí porque me tocó, cuando empezó el de moda la residencia, yo vivía en Filipinas, y entonces te explicaban la residencia como el bambú. Y entonces yo sí, es que no tiene ninguna gracia que el bambú se doble y vuelva a quedar en el mismo sitio. Ay, o sea, ¿cómo después de una tragedia, tu gran meta es quedar en el mismo sitio? Te tienes que mover. O sea, es que no seamos que el mundo es buca. Entonces ahora el mundo es variable, uncertain, changing en significa ambiguous. Entonces hay que ser resiliente. No hay que hacer eso, hay que crear un mundo certero, un mundo con más tranquilidad. En el amor, la gente dice, no, es que la rutina es una flojera. ¿No es maravilloso poder uno levantar y saber que la persona está al lado y que no es una persona random o que tal vez no amanezca? A esa gente que dice es que you only live once, vívelo todo. Las bases y las certezas son muy importantes. Sí, discipline is freedom. Claro, por supuesto. ¿Y has leído el libro de Measure What Matters? ¿Te gustó? Sí,
Lo que pasa es que yo creo que hoy en día el comportamiento humano tiene hoy una medición que no se ha terminado de desarrollar, que es la medición de las emociones. Hoy en día se habla de la nueva neurología. Lisa Feldman Barrett escribió un libro que se llama How Emotions Are Made, que explica cómo el sistema cerebral tiene la misma cantidad de neuronas que el corazón y el estómago. Entonces, cuando uno dice, no, es que no le va a hacer caso a mi gut feeling, a mi estómago, te estás equivocando porque ahí hay neuronas que están pensando. Entonces, el comportamiento de los seres humanos se basa en emociones. Y nosotros duramos muchísimo tiempo bajo una filosofía que era el conductualismo. Hazlo de esta manera, mueve, si haces esto y esto y esto, y resulta que ahora el tema es emocional. Las emociones son las que mueven a la gente a hacer locuras. La adrenalina pueden hacer locuras, el antojo sexual produce que la gente haga locuras, el antojo de poder produce que la gente haga locuras. Y es la emocionalidad. Hemos aprendido a identificar la emoción, pero no a medirla. Y entonces, digamos, para poder entender el comportamiento humano de todos, o sea, para poder entender a una persona como Trump o como el señor Putin, tienes que saber medir su emocionalidad para saber qué es lo que hay detrás. Si no, no los entendemos. Yo no entiendo al señor Trump. O sea, no lo entiendo, pero es porque no sé medir esa emocionalidad. Hay 2 otros libros o 3 que tú quieres recomendar que es similar que tuvo el impacto de Infinite Game. Mira, Humankind, de Rutger Bregman, es un autor holandés que estudia, es parecido a Leviatán, que estudia que si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Este libro se llama Humankind, a Positive Story. Estudia si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Revisa la prueba de Stanford, es una prueba muy famosa donde encerraron a unas personas y pusieron a unos a ser policías y otros a ser presos, y te enseña un poco de humanidad y del valor de la humanidad. El segundo libro, que es Think Again de Grant, que cambia el paradigma de Adam Grant, yo que va a ser un premio Nobel. ¿Tú crees? Yo que sí, es decir, lo que manda hoy son las ciencias del comportamiento, y Adam Grant es un genio, en mi opinión es un genio. Entonces Think Again de Adam Grant me parece un gran libro, y yo te diría, hay un libro de Laura Armstrong que se llama The History of God, que explica cómo el Islam, el cristianismo y el judaísmo, todos vienen de la misma raza, y eso implica que la humanidad la creó Dios, independientemente del Dios que quieras adorar. Entonces, es un libro fascinante porque permite entender que jugamos a tantas diferencias y al final somos iguales. Esos son como los 3. No estoy recomendando a Viktor Frankl porque supongo que es obvio que todos lo vimos en algún momento. Si no han leído a Viktor Frankl, por ahí hay que empezar. Ok. Listo. ¿El peor consejo que has recibido en tu vida? El peor consejo que he recibido en mi vida es... Un jefe me dijo, hay que aprender a manejar la mediocridad. Entonces, pues yo no lo entendí. Y después me di cuenta que no... Entiendo por qué me lo estaba diciendo. Pues si no puedes despedir a todos los mediocres, tienes que formarlos. Pero el consejo, como uno de los... Me decía, uno de los retos de los grandes líderes es aprender a manejar la mediocridad. Sí, fue un pésimo consejo. Hoy en día lo cuento como un pésimo consejo, pero es para explicar que no todo el mundo es bueno y que hay que aprender a que todo el mundo saque lo mejor de sí, pero no como ese consejo. ¿Has visto el TED Talk de Sean Aker sobre la felicidad? No. Es increíble. Voy a enviarte el link como pegado. Son los mejores hermanos, los mejores storytellers que he visto, pero hay una cosa, no quiero dar spoilers, hablando de en cambio la forma que tú ves el mundo después, pero otro allá. El mejor consejo, directamente o indirectamente. No, yo creo que las cosas van a estar bien al final. Si no están bien es porque no es el final. ¿En quién? ¿En dónde? ¿Leíste? Lo leí en una tienda. O sea, era un sticker. Dice, things are not okay. Things will be okay at the end. If they're not okay, it's not the end. Entonces es un principio de esperanza profundo. Porque necesitamos vivir, pues hay cosas tan cagadas, está todo tan mal, que tú solo tienes que pensar, al final va a estar bien. Que muchos, digamos, en el cristianismo ese final lo ven como una salvación al reino divino. Yo no lo veo como eso, lo veo como no todo puede estar mal en algún momento entenderemos por qué las cosas estuvieron como estuvieron. Pero eso es un principio creo que de la infinidad del ser humano. Es
es en algún punto lo que está tan mal va a estar bien al final. Si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina por WhatsApp, van a vibrar en ese momento. Y allá es un audio de Juan. ¿Qué mensaje vas a enviar a todos? Es una responsabilidad muy grande. Mira qué lindo que tú dices. Nadie ha dicho Qué responsabilidad. Ellos miran como un reto personal, pero como una responsabilidad a otros demás. Es decir, yo creo que digo mucho sobre vos. Es una responsabilidad muy grande. No, pero nadie han visto Wow, es una responsabilidad a los demás que van a escuchar. Nadie han... Pues es que tener un alcance de esos es... No sé, no estoy preparado para hacerlo. ¿Listo? Está bien. No estoy preparado para contestar eso. No. Si encuentras, tú puedes pasar, enviarme un mensaje de WhatsApp con el audio. No, se me ocurren muchas cosas, pero no algo... O sea, si vas a recibir un mensaje random que le va a llegar a todo el mundo, tienes la posibilidad de generar en miles de personas una sola emoción, un solo sentimiento. Entonces se me ocurren muchas cosas de dignidad, de valor propio, pero es algo que genere... O sea, si yo hablar con 1 billón de personas en América Latina y le va a llegar el mismo mensaje, tiene que ser un call to action y no lo tengo, me parece muy o sea, es una responsabilidad gigante pedir a la gente que actúe de una manera para que eso sea positivo. Entonces, si te pones un mensaje de autoayuda, tú vales mucho, pues termina siendo muy egoísta, termina siendo como para cada persona. Tú puedes, ponte las metas que tú quieras, tú puedes. Entonces, yo soy un paralítico que no tengo con qué comer y leo eso y digo, no mames, o sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces, hay mensajes universales de paz, cosas de ese tipo. Pero... Y un mensaje por todas las personas de Clara. Be prepared for greatness. Prepárate para algo grande. Y asume tu grandeza. Y un mensaje, algo por gente como recursos humanos o que tú a través de... Cualquier persona que trabaje en recursos humanos tiene que entender que se debe a las personas y no a las empresas. Ok. ¿Algo que olvidamos de mencionar? Yo tengo verborrea, yo no me quedo callado. Y hace mucho tiempo no me dejaban tan callado. Yo lo que no sepa me lo invento. Y esta pregunta me dejó... Se la voy a tener que reflexionar porque me dejó completamente mudo. No. ¿Pero no crees que eso es muy lindo? No tener respuesta en decir yo no sé. Es igual de como escuchar que tú aprendiste de Jerry en ellos. Sí, pero al mismo tiempo, imagínate uno que le den el privilegio de comunicarse en un mensaje con toda América Latina y te dice, si me dices, mira, tienes 10 minutos para comunicarte y no saber y tener que pasar ese privilegio, pues es duro. O sea, no sé qué decir. Mira, es que antes fue, si tú pudieras poner en la cartelera, en COVID pasó, en este no funciona más, nadie va a ver la cartelera para los próximos años. Entonces dije, no, mensajes, no es mensajes, WhatsApp, ese es LATAM, eso es como es vibran. Sí, pero es que mira la cantidad, o sea, es que es... No sé si viste, es una película, a mí me encanta, es una película muy divertida, se llama The Kingsman, que es... ¿Sí? Que el tipo tiene unos celulares y entonces controla a la gente a través de los celulares. O sea, imagínate el movimiento social de billones de americanos recibiendo un mensaje al mismo tiempo. Tiene que ser muy inteligente y tiene que ser muy bien hecho y tiene que ser un call to action porque no puede... La vida es una sola, aprovéchala. Eso no... O sea, eso es... O sea, tiene que ser una cosa... Sí, tiene que ser un call to action que lleve a algo. No como un koan. No hago reflexionar que van a generar una call to action, pues literalmente una llama a acción. Es que tiene que ser muy... A ver, nosotros no leemos más de una frase, o sea, no puedo mandar un párrafo. Es una frase. Pero es audio, estás escuchando a Juan hablando. O sea, tú puedes decir, hablar por 2 minutos, 3 minutos. Tiene que ser... No, porque es que es desaprovechar la atención de 30 segundos que tenemos los seres humanos. ¿Has visto The Young Pope? No, entonces, lo vio mi esposa sí lo vio. Es increíble, hay un parte al final con un discurso, decir con su quijada abierta, ¿no? Entonces debe ser algo a este nivel, ¿no? Fíjate que parece, eso, hablando de eso, me parece de los líderes, o sea, el Dalai Lama, el Papa, uno que lo nombren Papa y pensar que tiene que salir a un balcón donde lo va a ver toda la humanidad y decir algo inteligente.
cuando no estás preparado. Digo, estos hombres son teólogos muy, muy preparados, pero no sé, ¿sabes qué? Siento que si tú me preguntaras más pequeño, yo tengo una audiencia importante en LinkedIn, importante en redes. Si tú me dijeras, tienes la oportunidad de mandarle un mensaje a toda tu red hoy, un mensaje y que todos lo recibieran, porque en la red pues no todo el mundo lo lee. También me costaría trabajo hacerlo. Tendría que ser algo a través o sea, la dignidad humana está por encima de cualquier cosa, pero... ¿En sí fue solamente para su red? No, hablaría de la dignidad humana está por encima de cualquier consideración. O sea, eso sí lo diría. Pero pues que con mi red me comunico diario. Esto es una oportunidad única de hablar en América Latina. Eso es un privilegio que... ¿Sabes qué? Creo que no estoy preparado para tener ese privilegio. Se lo cedería quizás a alguien que sí lo estuviera. Tú eres un bicho muy raro, hermano. pero en el mejor sentido es... Nadie desde ciento algo entrevistas han pensado de... Mira, cuando yo estaba preparándome para cómo hablar contigo, yo pensé voy a escuchar más de lo mismo. No sabía que iban a escuchar algo con un punto de vista de verdad original. Para mí es la mejor respuesta. Es, what a fucking responsibility to say this. Nadie va a pensar esto. La gente, no, mi ego, quiero decir esto. La gente lanza respuestas. Hazlo, tú puedes. Sí, hazlo todo. Trust the process. But that's too big of a responsibility. I don't know. I'm not even close to ready for that. Maybe the next time we have the conversation. Pues es que no me lo vas a... That will not leave my mind for a while. O sea, voy a empezar a preguntarle a la gente eso para ver qué pendejadas dicen. Hay muy buenos que cuando la gente escuchan, pegan si están en el momento correcto, pero por otros escuchan es estúpido o no hay sentido porque dónde está la persona en la vida. Entonces, las respuestas de mis invitados son muy chéveres, pero yo creo que es muy cierto como para ellos en el momento. No dudes que puedes... sí, pero viene de la conversación, de su punto de vista, dónde está en su vida. Entonces, no es que no es genuino, pero no es pensado en la gente recibiendo. Es como que ellos... no es que mi miedo es el receptor. O sea, imagínate lo triste que uno mande un mensaje y la gente diga spam. 1 billón de personas. ¿Quién es este huevón? Sí, no, diciendo esto. Spam. No, sí, pues, huevón, no tengo trabajo, acabo de morir. Estoy aquí escondiéndome para no morir. Diciendo, échale ganas. Follow your passion. Exacto. Listo. Juan, son las mejores conversaciones que he tenido en mi vida. De verdad. That's too much, pero muchas gracias. No, de verdad. Y siempre gana más plata, no más tiempo. Gracias por las lágrimas con esas historias. Divina. Gracias. Yo lloro mucho. Yo lloro despidiendo un avión de carga. O sea, yo lloro... ese es un buen consejo para los líderes. Lloren. La lágrima tiene un labor... o sea, es agua, es limpieza. Tiene una misión terapéutica inmensa. Cuando yo estaba con él, vos estás contándome la historia para la gente escuchando. Yo empecé como a tener lágrimas, pero no quería. Yo estaba llorando también. No sé si pero yo no quería. Yo empecé que voy a llorar, voy a parar el flujo, voy a perder las historias. No, quiero escuchar la historia. Yo le digo a la gente, siempre cuando me conocen soy muy llorón. Entonces, si me ven llorando, no se estresen. Hay gente que tira puertas, hay gente que grita, hay gente que se queda callada. Yo lloro. Y lloro con una facilidad inmensa. Y para mí por eso las lágrimas son agua, es que te está limpiando, shit. Te está limpiando, es una limpieza. ¿Cómo se llaman sus libros para la gente escuchando? El primer, hay un libro que se llama Recursos Humanos visto desde su protagonista, fue number 1 en Amazon México y Amazon España fue number 1 septiembre-octubre. El siguiente libro no salió en forma digital, se llama Seré Breve, refranes, adagios y metáforas de unas generaciones para otras. Son 200 refranes ilustrados. Ese libro está en librerías ahorita y el libro que viene que se va a publicar es Renacimiento 2.0, Humanidad y Empresa. ¿Y cuál es tu Infinite Game de esos 3? No, ninguno. Ese es un testimonio. Mi Infinite Game es poder dar clases y poder estar sentado. Me encantaría... Si me preguntas quién quisiera ser, me encantaría ser un viejo como Platón, anciano, sentado hablando con la gente de sus teorías locas y de sus cosas. En una universidad, ni siquiera dando clases, sentado en el pasto con 5 o 6 alumnos en una conversación como esta, yo creo que el día que me vean así van a decir, este cabrón ya llegó a la felicidad, ya está en la plenitud. Okay.
Listo. Vamos a ver qué tan lejos está eso. Listo. Gracias, man. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas maravillosas que puedes encontrar en thefryshow.com, el newsletter, convertirse en miembro de Fry Show y obviamente si quieres acceder a libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en los episodios, puedes encontrar todo en thefryshow.com. Y con ese dicho, hasta el próximo episodio. Chao.